Hoy a toda máquina aprendemos a factorizar y hacer el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Esto lo necesitas para operar con fracciones. Prepárate porque este vídeo tiene un montón de contenido y es que hacer el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor es una tarea compleja que requiere de varias actividades conjuntas. En primer lugar, saber lo que es un divisor y un múltiplo, ¿vale? Si tenemos que buscar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de dos números, o de 3 o de 4, lo primero es conocer qué es un múltiplo y qué es un divisor. Veréis, vamos a empezar con los múltiplos, ¿vale? Un concepto bastante interesante. Veréis, un múltiplo de un número se obtiene a multiplicar ese número por el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Por lo tanto, pongo un ejemplo, el múltiplo de 3, los múltiplos de 3 sería el 3, porque es 3 por 1. También sería el 6, que es 3 por 2. Y si multiplico así, 3 por 3 me da 9, 3 por 4 me da 12, 3 por 5 me da 15. Y así continuamente podría obtener los infinitos valores múltiplos de 3. El ejemplo con el 4, ¿cuáles son los múltiplos de 4? Se obtienen de multiplicar el 4 por el 1, luego por el 2, luego por el 3 y así hasta el infinito. Por lo tanto, los múltiplos de 4 son el 4, 4 por 1, el 8, 4 por 2, 4 por 3, 12 y así 4 por 5, 20, etc. Bien, podemos hacer infinitos múltiplos de un número. Esos son los múltiplos de un número. Entonces, el mínimo común múltiplo sería buscar el mínimo de esos múltiplos de esos dos números que son comunes, ¿vale? Y esto es muy útil en matemáticas para trabajar con fracciones. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos lo que es un múltiplo, vamos a ver qué es un divisor. Un divisor son los valores que se obtienen de divisiones exactas de ese número por otro, es decir, los divisores de 20, tengo que buscar qué números puedo dividir ese 20 por ese número y que la división sea exacta. Esos son los divisores. Bien, el 20 sería el primer divisor, porque 20 entre 20 es 1. Por lo tanto, uno de los divisores de cualquier número es el mismo, ¿vale? También va a ser el 1, porque 20 entre 1 es 20. Y la división es exacta. Por lo tanto, podríamos buscar los divisores de cualquier número. Y por lo tanto, del 20, por ejemplo, sería el 20, 20 entre 1, el 10 al dividir entre 2, 5, 4, 2 y 1. Y tendríamos un número finito de divisores de cualquier número. De 40, por ejemplo, sería 40. 40 entre 1 es 40, una división exacta, ¿vale? Si lo divido entre 2, da 20. Otra división, entre 4, división exacta, el divisor es 10, porque si yo divido 40 entre 10, la división me da exacta. Los divisores son, por tanto, números, ¿vale?, por los que puedo dividir el número sobre el que estoy buscando los divisores y la división da exacta. Esos serían los divisores y puedo hacer una lista finita de divisores. Vale, y eso es lo que es un múltiplo. Múltiplo es que va para arriba, divisores que son los números por los que puedo dividir mi número y la división es exacta. Entonces el máximo común divisor de dos números, de 3 o de 4 o de 20, será el máximo de los divisores de los que son comunes. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, de esta forma sencilla, muy de primaria, ¿vale?, para calcular el mínimo común múltiplo de 3 y de 4. Bien, el 3 no es común, ni el 4. Tendríamos que empezar desde los más pequeños hacia adelante buscando cuál es el mayor. Por ejemplo, en este caso sería 4, 3, nada, 8, 6, 9, 12. El 12 sería, por ejemplo, el mínimo común múltiplo, porque es el mínimo, ¿vale? Aquí lo tenemos, el mínimo de mis múltiplos que son comunes. Probablemente haya más múltiplos comunes en adelante, pero el mínimo es el 12. Y esto vuelvo a repetir que es muy útil. Por lo tanto, el mínimo múltiplo de 3 y de 4 da 12. Hacer lo mínimo con un múltiplo así, en lista, se suele hacer en primaria, pero luego se pierde muchísimo tiempo, entonces en la segunda parte del vídeo os voy a explicar cómo hacer esto de una forma rápida. ¿Y cuál sería el máximo común divisor? El máximo común divisor yo tendría que buscar de todos mis divisores cuál sería el más grande y que fuera común, ¿vale? Que sería, por ejemplo, aquí, de 20 y de 40, el 20. ¿Por qué es esto? Porque si quiero dividir, por ejemplo, un rectángulo que tiene un lado, un largo y un ancho en partes iguales, si yo hallo el máximo común divisor, podría encontrar entre cuánto puedo dividirlo para que no me dé decimales esa división de mi parcela o de mi rectángulo, ¿vale? Bien, eso lo veremos en problemas de aplicación. Bueno, de momento ya sabemos lo que es el múltiplo, ya sabemos lo que es el divisor de un número, ya sabemos que el mínimo común múltiplo es de esos números, de todos sus múltiplos, el más pequeñito, y que los divisores sería, el máximo común divisor sería el más grande, el divisor más grande, ¿vale? Bien,
Vamos ahora a hacer la descomposición ya a nivel profesional. Para saber a nivel profesional una descomposición, el cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, lo que tenemos que hacer es conocer que es un número primo y una descomposición factorial, ¿vale? Venga, rápidamente voy a explicarlo. Y es que un número primo, aquí los tengo, son números que solamente son divisibles, es decir, divisiones exactas, por ellos mismos y la unidad. Bien, seguro que los conoces, en otro vídeo hablaremos de los números primos. Yo tengo aquí una pequeña lista, hasta el 13, 17, 19 son algunos, 23 son algunos que tienes que saber de cabeza, ¿vale? Entonces el 2 es un número primo porque solamente es divisible por él mismo y la unidad. El 3 solamente es divisible por él mismo y la unidad. El 5 igual, son números que no podemos descomponerlos a su vez por otros factores, ¿vale? Por otros divisores. Solamente tienen como divisor el mismo y la unidad, y esto es muy importante a la hora de hacer una descomposición factorial, porque al descomponer un número que no sea primo, me van a salir todos los factores primos que multiplicándolo obtengo dicho número. Bien, entonces ya sabremos lo que es un número primo, o lo sabíamos o lo hemos aprendido ahora. Vamos a hacer algunas descomposiciones. Esta es la parte más compleja para hacer el mínimo común múltiplo. Hacer el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, lo primero es descomponer en factores primos. Porque no vamos a hacer el mínimo común múltiplo en secundaria, en el máximo común divisor de 3 y 4 o de 20 y 40. Lo vamos a hacer de 180, de 324, el número ya mucho más complejo, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace la descomposición? Si veis, pongo mi número aquí arriba, pongo una raya y empiezo a dividir. Vale, criterio de divisibilidad, es importante que lo sepáis. Si es par, es decir, o acaba en 0, es divisible entre 2. Por lo tanto, pongo mi 2, divido 90. De esto tendréis otro vídeo sobre solamente descomposición factorial y criterio de divisibilidad, ¿vale? Pero aquí lo explico rápidamente. Entonces, me daré 90, 90 vuelve a ser divisible entre 2 porque acaba en 0, el número par. Divido entre 2, me da 45, acaba en 5, divisible entre 5, 45 entre 5, a 9. 9 es divisible entre 3, cualquier número que sea múltiplo de 3 o que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3, caso del 9 es divisible entre 3, con lo cual 9 entre 3, 3, 1. Con lo cual yo he hecho una descomposición haciendo divisiones exactas del 180, ¿vale?, en factores primos, de forma que el 180, por tanto, será 2 al cuadrado por 5 y por 3 al cuadrado. Ese puntito de en medio significa el por, ¿vale? Entonces 2 al cuadrado por 5 y por 3 al cuadrado sería la descomposición en factores primos de mi 180. ¿Cuál es la descomposición factorial de 324? Pues como es 4 y es par, divido entre 2. Empiezo por lo más pequeño, ¿vale? Entonces sería 162, es par, divido de nuevo entre 2, que me da exacto. Entre 2, 81. 81, 8 más 1 es 9, múltiplo de 3, por tanto es divisible 81 entre 3, efectivamente. Entre 3 da 27, 7, 8, 9, 9 también es múltiplo, con lo cual va a ser divisible entre 3, 9, 9 da. Y es de forma que el 324 lo puedo componer como el 2 al cuadrado, ahí lo tenéis, por el 3 elevado a 4, ¿vale? Si sabéis potencia, y si no, tendréis que aprender potencia. El 24, muy sencillo, como es par, divido entre 2, 12, divido entre 2, 6, el 6 divido entre 2, 3, 3, 1. El 24 es 2 al cubo por 3. Y el 125, muy fácil, acaba en 5, divisible entre 5, da 25, 25 de nuevo entre 5, acaba dividido entre 5, 5, 5, 1. Por lo tanto, la descomposición del 125 es 5 al cubo. Vale, ya tengo mi descomposición factorial. Parece que cansa, que es exhausto, pero realmente es muy rápido y de cabeza se hacen estas divisiones. Vamos entonces ahora a calcular, ya tenemos todo el conocimiento necesario para calcular, sin necesidad de hacer esas listas exhaustivas de todos los múltiplos y tenéis que buscar el más pequeño o el más grande, ¿vale?, de los múltiplos de los divisores. Vamos a ver de qué forma se hace matemáticamente a través de la descomposición factorial, ¿vale? Y esto en secundaria es clave para trabajar con fracciones, ¿vale? Bien, porque ya sabéis que para sumar y restar fracciones con denominadores diferentes hay que hacer el mínimo común múltiplo, lo de aquí arriba. Venga, ¿cómo se hace el mínimo común múltiplo? El MCM. El mínimo común múltiplo, lo primero, descomponer en factores primos, ya lo hemos visto. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es coger los factores de los 2, 3 o 4 números que sean comunes. Los factores, estoy hablando del 2, del 5, del 7, del 11, de los factores primos que me han salido. Que sean comunes, es decir, que estén en ambos y que además estén elevados al mayor exponente. Ahora lo vemos con un ejemplo. Entonces, mínimo común múltiplo, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Tiene que ser eso de cabeza. Sin embargo, para hacer el máximo común divisor, solo cojo los factores que son comunes y además que estén elevados al exponente más bajo. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos los números de antes, ¿vale? Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 180 y 324, ¿vale? 180 hemos dicho que era 2 al cuadrado por 5 por 3 al cuadrado.
como es 2 al cuadrado por 5 por 3 al cuadrado, pongo mis factores aquí. Y el 324 es 2 al cuadrado por 3 a la cuarta. Bien, tengo que coger factores que sean comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Bien, ¿el 2 es común? Sí, cojo común y no comunes, pero cojo el de mayor exponente, en este caso cualquiera de ellos, porque es 2 al cuadrado, y lo cojo solamente una vez, en uno de ellos. El 5 es no común, pero como estoy haciendo el mínimo múltiplo y cojo factores comunes y no comunes, puedo coger perfectamente el 5. Y luego tengo un 3 al cuadrado y un 3 a la cuarta. Es común, perfecto, pero cojo el más grande, en este caso, este número de aquí. Con lo cual el mínimo común múltiplo sería multiplicar 3 a la cuarta por 2 al cuadrado y por 5, cuya solución sería esa de ahí. ¿Entendéis? Común y no común elevado al mayor exponente. Aquí tenemos un caso que es común y es igual, uno que no es común, lo cogemos, y uno que es común, pero uno está al cuadrado y otro está a la cuarta. Cogemos el de mayor exponente. Vamos a hacerlo entonces entre 24 y 125. Aquí, si os dais cuenta, es 2 al cubo por 3, que es el 24, y el 125 es 5 al cubo, ¿vale? Esto va, 5 al cubo, ¿vale? Perfecto. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo aquí sería coger comunes y no comunes elevados al mayor exponente, ¿vale? Entonces cogería el 2 al cubo, el 3 y el 5 al cubo, ¿ok? Que sería multiplicar 24 y 25 porque son todos los factores, ¿vale? En el caso del máximo común divisor para 180 y 380, lo tenemos aquí, sería coger los elementos que son comunes elevados al exponente más pequeño. Comunes solamente tengo el 2 y el 3, el 2 al cuadrado como es igual lo cojo, y el 3 cojo el más pequeño, entre el 3 a la cuarta y el 3 al cuadrado, cojo el 3 al cuadrado, con lo cual el máximo común divisor de 180 y de 324 sería 36. Y en el caso del máximo común divisor de 24 y 25, como no tengo ningún elemento en común, ni el 2, ni el 3, ni el 5 son comunes, ¿vale? Aquí tenemos el 5 y aquí el 2 y el 3 no son comunes, ninguno de los números, no tengo ningún factor común, no cojo ninguno, el 1 sí, ¿vale? Con lo cual ese 1, ¿vale? Sería mi máximo común divisor, ¿ok? Perfecto. Si este vídeo resultó interesante, me alegro, os recomiendo que veáis el vídeo de fracciones y que os suscribáis al canal, ¿vale? Porque voy a poner un montón de vídeos de composición factorial, sobre los números primos pondré otro vídeo y así estaréis al día de todo lo que tenéis que saber de matemáticas, tanto en primaria como en secundaria. Canalla, estoy en el puerto, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, nos vemos en el siguiente, hasta luego.